Bien, me presento, yo me llamo Gonzalo y vamos a hablar de lo que es la articulación del codo. El codo es un complejo articular compuesto por tres huesos, el húmero, el cúbito y el radio. Clasificados por su grado de libertad, son de artrosis y presentan tres tipos de articulaciones: húmero cubital, que es una troclear; radio cubital proximal, que es una trocoide; y húmero radial, que es una condilia. Bien. El codo presenta una flexión de 35 a 40 grados y una extensión de 145 grados. También permite la, también permite la pronación y supinación del antebrazo, dando 120 grados de rotación. La flexión y la extensión del codo actúan en un plano sagital con un eje transversal, y la pronación y supinación actúan en un plano horizontal transversal con un eje vertical. Los ligamentos que conforman el codo está compuesto por los ligamentos laterales internos, que son fascículo anterior, fascículo medio y fascículo posterior de Bardinet y Cooper. También tenemos los ligamentos externos, que tenemos anterior, medio y posterior. Bien, y por último tenemos los ligamentos anteriores y posteriores. Mi nombre es Luciano Rinaudo y voy a continuar con la presentación acerca de la articulación del codo. El codo, como comentó mi compañero, tiene varias funciones que puede efectuar a través de distintos músculos encargados de ellas. En la flexión tenemos tres músculos principales, el cual son el bíceps braquial, que se origina en la tuberosidad supraglenoidea de la escápula y en la apófisis coracoides, y se inserta en la tuberosidad bicipital del radio y la aponeurosis de los músculos epitrocleares del antebrazo. El braquial anterior se origina en el tercio medio de la diáfisis humeral y se inserta en la apófisis coronoides del cúbito. Y por último, en la flexión tenemos el supinador largo o bracorradial, que se origina en el tercio inferior de la diáfisis humeral y se inserta en la apófisis estiloides del radio. Los músculos primarios de la extensión del codo son dos: el tríceps braquial, que posee tres porciones. La primera, también llamada porción larga, se origina en la tuberosidad infraglenoidea de la escápula. La segunda, en la cara posterior del tercio superior de la diáfisis humeral, y la tercera, en la cara posterior del tercio inferior de la diáfisis humeral. Ambas se insertan en el olecranón. El anconio se origina en el epicóndilo y se inserta en el borde posterior del cúbito. En la supinación tenemos dos músculos primarios: el bíceps braquial, que mencionamos anteriormente en la flexión, y el supinador corto, que se origina en la cara posterior del epicóndilo humeral y se inserta en el tercio superior de la diáfisis radial. Para finalizar con las funciones del codo, tenemos la pronación, de la cual se encarga el pronador redondo y el pronador cuadrado. El pronador redondo se origina en la epitróclea y la apófisis coronoides del cúbito y se inserta en el tercio medio de la diáfisis radial. El pronador cuadrado se origina en el tercio inferior de la diáfisis del cúbito y se inserta en la cara anterior del tercio inferior del radio. Bueno, soy Luciano Araujo. Voy a continuar hablando del codo sobre las distintas situaciones motrices que podemos hacer en la vida cotidiana, en el gimnasio o en algún deporte. Como deporte, podemos poner primero y principal como el boxeo, un golpe recto un golpe recto hacia el oponente. Podemos notar un golpe, ya sea en nuestro brazo derecho, podemos notar una extensión del codo a la hora de golpear, una extensión del bíceps y su antagonista, que sería el tríceps, se contrae. Y en el hombro podemos notar una antepulsión del hombro por delante del cuerpo y una flexión del codo en todo momento. Y además una pronación de todo el brazo completo. Luego, la llave mata-león, que es de judo, que podemos notar una flexión del codo, una flexión del bíceps y una extensión del tríceps, que sería su músculo antagonista, una leve rotación interna del hombro y en todo momento una antepulsión y una flexión del hombro. Luego, lanzamiento de jabalina, que este es medio complejo porque el brazo comienza
extendido del todo y el hombro comienza en una extensión, porque está en una extensión, en una retropulsión del cuerpo, porque está detrás de la posición anatómica. A la hora de ejecutar el movimiento, podemos notar una flexión del hombro con una pequeña flexión de codo para luego finalizar el tiro con un quiebre de muñeca y una extensión de codo, pero una flexión de hombro y una contracción del tríceps. Luego, el lanzamiento de pelota de béisbol, que en este caso sería el pitcher, comienza con una flexión de hombro en un estado de retropulsión del cuerpo, en una flexión de codo, y se ejecuta de manera que el codo se flexiona, se vuelve una antepulsión del cuerpo y una extensión de codo al finalizar el lanzamiento, con su bíceps en extensión y el tríceps en contracción. Y una pequeña extensión de muñeca, además. Luego, lanzamiento de aro en el básquet. Todo esto son en el deporte. El lanzamiento de aro en el básquet. Podemos notar una pequeña flexión de codo, una antepulsión del hombro en flexión, una flexión de bíceps y extensión de tríceps, y a la hora de ejecutar siempre vamos a notar el hombro en flexión y antepulsión del cuerpo, pero ahí sí el codo se extiende y se hace un pequeño quiebre de muñeca. Luego, con los movimientos de gimnasios, hemos puesto curl de bíceps, tríceps en polea alta, press banca y fondos. Primero que nada, el curl de bíceps comienza con el codo en extensión, al igual que el bíceps en su fase excéntrica, y podemos ver que el tríceps que está en contracción, que sería el antagonista del bíceps. Luego en la fase concéntrica se puede observar una flexión de codo generado por el supinador largo, sería la parte concéntrica del ejercicio, y una contracción, siempre en todo momento, una contracción, claro, del bíceps y extensión del tríceps. Luego, tríceps en polea alta, comienza con una flexión de codo, porque comenzaría de aquí arriba hacia abajo, comienza con una flexión de codo, una pequeña rotación interna del hombro, una antepulsión del hombro, y el hombro en todo momento está flexionado, por así decirlo. Después, a la hora de ejecutar, vemos que el codo se extiende y se contrae el tríceps, y el hombro siempre queda un poco más metido, una pequeña rotación interna del cuerpo. Luego, press banca, si sacamos la barra desde arriba, podemos notar una flexión del hombro en todo momento con una antepulsión del cuerpo, basándonos en la posición anatómica, estando horizontalmente en el banco. Luego, al flexionar, podemos ver en la extensión, cuando sacamos la barra, perdón, vemos una extensión del bíceps, contracción del tríceps, que serían sus músculos antagonistas y antagonistas, y una extensión de ejecutar, o ver una flexión de codo y del bíceps también. En un momento va a estar flexionado. Y luego, fondos, comienza el sujeto colgado desde arriba de la barra para hacer tríceps. Luego, en ese momento se ve una extensión del codo, el hombro casi que está en la misma posición anatómica, pero en este caso estaría en una pequeña flexión, y luego a la hora de ejecutar vemos una flexión de codo y una flexión del hombro en la antepulsión, y el tríceps totalmente extendido y el bíceps está contraído. Luego, movimientos en la vida cotidiana, nosotros elegimos llevar un objeto hacia adelante, por delante del torso, perdón, empujar algo, trepar y traccionar un objeto hacia uno mismo.
En la hora de llevar un objeto hacia adelante, por delante del torso, perdón, lo principal que se puede observar es una flexión del hombro por una antepulsión del cuerpo, y en el codo vemos una extensión, al igual que el bíceps, y su antagonista, que es el tríceps, en el tríceps, una contracción. A la hora de empujar algo, vemos una flexión de codo, al igual que en el bíceps, que está en contracción, y el tríceps se encuentra en extensión. Y el hombro también en flexión con una antepulsión del cuerpo. A la hora de trepar, más parecido a la hora de yo elegir la acción de trepar, no sería esa justamente la del asado, pero sería, por ejemplo, una dorsalera, en el caso del gimnasio, pero trepar, ponerle en escalada, sería flexión, el sujeto está totalmente estirado y podemos notar una flexión del hombro con una antepulsión del cuerpo y sus músculos antagónicos en extensión, y en el codo vemos una extensión total, al igual que en el bíceps, y su antagonista que está contraído. Luego, a la hora de ejecutar, a la hora sí de trepar, de vencer la resistencia, podemos ver una flexión del codo y una contracción del bíceps y extensión del tríceps. Mientras que en el hombro podemos ver una flexión del hombro y una antepulsión a comparación del cuerpo humano. Y por último, traccionar un objeto hacia uno mismo. Comienza con el codo extendido, el hombro en la antepulsión y en estado de flexión. A la hora de traer, a la hora de ese comienzo, el tríceps está contraído y el bíceps está extendido, y a la hora de traer un objeto hacia uno mismo, podemos notar una leve rotación interna de hombros, una flexión de codo, contracción de hombro y, por último, extensión de tríceps, que sería su antagonista. Y por eso hoy finaliza mi parte.